Bienvenidos, señoras y señores. Estamos de vuelta con otro video más. Ahora vamos a comprobar los resultados que obtuvimos de las ecuaciones matemáticas de este circuito. Es un circuito RL en donde todas las resistencias y todos los inductores, así como la fuente de voltaje, tienen valor de 1, evidentemente con respecto a las unidades correspondientes de cada uno de los elementos. En la clase y en alguno de los videos de este canal, pues repasamos todo el procedimiento matemático. Ahora toca comprobar que nuestros resultados sean correctos, realizando simulaciones y comparándolas con las gráficas de las ecuaciones que obtuvimos. Aquí está la primer corriente, I1. Vamos a graficarla en MATLAB. Ponemos simbólicas el tiempo y escribimos la ecuación de la corriente 1. La corriente 1 es 1 menos 0.27639 por E a la menos 0.382t menos 0.72361 por E a la menos 2.618t. Ahora vamos a graficar la ecuación de la corriente número 2. Bueno, antes de graficarlas, pues hay que escribirlas, hay que definirlas en MATLAB. Vámonos entonces a buscar de nuestros procedimientos matemáticos la corriente número 2. Ahí la tenemos. 0.44722 por E a la menos 13 a la menos 0.382t menos 0.447 por E a la menos 2.618t. Ahí vamos a escribirla rápidamente con una velocidad descomunal. Les decía, por E a la menos 2.618t. Ahí tenemos la corriente 2 del circuito. Abrimos una figura. ¿Qué podemos hacerle a esta figura? Que estén habilitadas sus cuadrículas. Graficamos la ecuación número 1 de 0 a 10 segundos y de menos 0.1 a 1.1 en el eje vertical. La mantenemos para que cuando grafiquemos las siguientes ecuaciones no se grafiquen en figuras distintas. Ahí tenemos las gráficas de la ecuación 1. Vamos a ponerles las leyendas I1 e I2, azulito I1 y con rojo I2. Podemos visualizar también diferentes coordenadas de la gráfica. En este caso no es necesario, simplemente hagamos más gruesos los colores o las líneas y bueno, mantengamos si quieren los colores. El valor máximo de la corriente 2 es 0.27, casi en un segundo. Pero bueno, después las comprobamos o las comparamos con el software de simulación. Ahora vamos a graficar lo que viene siendo la corriente de la bobina 1, que le podemos llamar en MATLAB la corriente 3 para llevar un sentido, ¿no? La corriente 3 sería la resta de la corriente 1 menos la corriente 2. Y eso sería la corriente que está presente en la bobina 1. Entonces la definimos. Corriente 3 es igual a corriente 1 menos corriente 2. Y bueno, vamos a graficarlas. Pude haber definido antes esta ecuación, pero bueno, ya había graficado I1 y I2 y ahora nada más la agregamos. Ahí se graficó con un color amarillento, medio pálido, medio mostazón. Vamos a incrementarle pues su grosor para que tenga la misma consistencia que las demás. Simplemente que el color mostaza no me gusta, vamos a cambiarlo por algún otro. Ahí ese color resalta un poco mejor. Y tenemos entonces las tres corrientes del circuito. I1 y 2 que fueron nuestras corrientes de malla y la corriente 3. Ahora grafiquemos los 4 voltajes. Recuerden que son voltajes en las dos resistencias y en las dos bobinas. Ahí tenemos el voltaje de la resistencia 1. Ese voltaje vamos a graficarlo. Ahí lo tenemos, simplemente hay que escribirlo en MATLAB. Definámoslo pues como VR1, voltaje en la resistencia 1. Nada más copiamos lo que tenemos en nuestros procedimientos matemáticos para poder graficar
y después comparar. Dijimos, según la ecuación, el voltaje de la resistencia 1 es R1 por la corriente 1. Y como las resistencias valen 1, pues entonces simplemente las igualamos. Igual, el voltaje de la resistencia 2 es igual a la corriente 2, porque es la resistencia 2 por la corriente 2. Y repito, todos los elementos valen 1. Ahora, el voltaje de la bobina 1 es L veces la derivada de la corriente de dicha bobina. Y si lo derivamos, ahí tenemos matemáticamente lo que obtuvimos. Pero aprovechemos entonces MATLAB y utilicemos el motor simbólico de MATLAB. Y simplemente, para no escribir todo, simplemente escribimos la derivada de la corriente 1. De la corriente 3, perdón. De la corriente 3, que es la que pasa por la bobina 1. La derivada de la corriente 3 con respecto al tiempo. Y ahí lo tenemos. La derivada de la corriente que pasa por L1 es I1 menos I2, que en este caso en MATLAB definimos que era I3. Ahora, el voltaje de la bobina 2 es L2 veces la derivada de la corriente que pasa por la bobina 2, que en este caso es la corriente 2. Fue nuestra definición de corriente de malla 2. Y tenemos entonces la derivada de la corriente 2. Vamos a crear una nueva figura donde graficaremos todos los voltajes, que en este caso son 4, bien interesantes estos voltajes. Mantenemos para que todas las gráficas se dispongan en la misma figura. Y entonces graficamos voltaje de la resistencia 1, manteniendo todos los parámetros del eje X y del eje Y. Graficamos el voltaje de la resistencia 2, el voltaje de la bobina 1 y el voltaje de la bobina 2. Y ahí tenemos todas las gráficas. Mostramos la cuadrícula con grid on y ahora disponemos de las leyendas, ¿no? La primera fue el voltaje de la resistencia 1, la segunda el voltaje de la resistencia 2, la tercera el voltaje de la bobina 1 y la cuarta el voltaje de la bobina 2. De ser posible, vamos a tratar de cambiar los colores porque la verdad son unos colores un poco tenues. Y también vamos a aumentar el grosor de las líneas que forman las gráficas. Aquí tenemos otra forma de hacerlo. El ancho de la línea lo ponemos en 1. Ahí está. Y si queremos podemos cambiar el color. Un color más vívido, un color que se distinga un poco mejor. Lo mismo con las siguientes gráficas, el voltaje de la resistencia 2 y finalmente el voltaje de la bobina 2. Y ahí tenemos todos los voltajes. La pregunta es, ¿serán iguales que en un software de simulación? Vámonos entonces, como en el video anterior ya supimos cómo entrar al simulador online gratuito de Multisim. Nos damos de alta y ya podemos acceder a crear circuitos y realizar simulaciones. Que como es gratuito, pues podemos realizar simulaciones con ciertas limitantes. Pero como estos circuitos son bastante sencillos, pues nos es más que suficiente. Armemos rápidamente entonces el circuito. Tenemos 2 resistencias, 2 bobinas. Vamos a conectar todos los cables necesarios. Ahí tenemos la resistencia 1 conectado a la resistencia 2, conectada a la bobina 2, a la bobina 1 y pues con la misma disposición que nuestro circuito original. Acomodemos un poco mejor, cambiemos los valores. Recuerden que todo vale 1, todo vale 1, todo, absolutamente todos los elementos, obviamente con sus unidades, ¿no? Ahora pongamos nuestras puntas de prueba. ¿Qué queremos medir? Las diferentes corrientes. Esa va a ser la corriente 1. Vamos a poner la corriente 3 o la corriente de la bobina 1. Y acá la corriente de malla 2 y 2. Igual como lo definimos en nuestras ecuaciones de clase y como lo hicimos propiamente en MATLAB. Ahora los voltajes. El voltaje de la resistencia 1 con su referencia. Si no ponemos la referencia, entonces ese voltaje estará con respecto a tierra. Y eso no lo queremos. El voltaje de la bobina 1 no es necesario ponerle la referencia
porque pues está conectado directamente a tierra. El voltaje de la resistencia 2 sí tendrá una referencia, que es su otra terminal. No, la referencia no es tierra. Y el voltaje de la bobina 2, su referencia sí es tierra, por lo tanto no hay que poner una punta extra de referencia. Ya sabemos, en nuestra simulación en transitorio ponemos los tiempos de inicio, los tiempos de término de 0 a 10 segundos y empezamos a graficar. Creo que aquí me marca algunos errores o algunas advertencias. Creo que tienen que ver con las condiciones iniciales. Sí, las definimos con respecto al usuario. Ahí vamos a ver las 3 corrientes. Quitamos los voltajes para ver nada más las corrientes. Sin embargo, veo que nuestros valores están hasta 5. Cambiamos el valor de la fuente por 1, como habíamos dicho. Y cambiamos a manual los parámetros del sistema, ¿sí? Para quitar algunos, digamos, aumentar la resolución de las gráficas. Y ahí tenemos entonces las 3 corrientes. Vamos a compararlas con lo que graficamos en MATLAB. Recuerden que las gráficas de MATLAB están con respecto a las ecuaciones y la simulación pues lo hace automáticamente de acuerdo al circuito. Y vemos que nuestras gráficas son muy parecidas. Puedo decir que iguales, ¿no? Ahí podemos comparar la corriente 3, la corriente 2, la corriente 1 y vemos que tienen los mismos parámetros. Hay que fijarnos sobre todo en donde dice multisim, en la columna vertical donde dice corriente, no en donde dice voltaje. Esos son para las gráficas de voltaje. Y bueno, pues entonces matemáticamente no nos equivocamos. No hemos tenido error porque nuestras gráficas coinciden con la simulación de este circuito en un software especializado. Entonces, pues felicidades a todos ustedes, mis alumnos, porque lo han hecho maravillosamente. Ahí, por ejemplo, de la corriente 2, si quieren podemos medir el valor máximo, que estaría más o menos en 300 miliamperes, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas tenemos nuestras corrientes muy parecidas. Ahora vamos a comparar los voltajes. Recuerden que son 4 voltajes, las 2 resistencias, las 2 bobinas o los 2 inductores, y ahí tenemos las gráficas de MATLAB a la derecha y del simulador eléctrico de circuitos eléctricos a la izquierda. Multisim online, gratuito. Nada más regístrate en la página de National Instruments y es más que suficiente. Quería ver la posibilidad de cambiar los colores. La verdad es que no me gusta ese amarillo tan escandaloso, pero bueno, aparentemente no se puede realizar en la versión en línea. Pero observando las gráficas nos damos cuenta que los 4 valores de voltaje que obtuvimos matemáticamente coinciden con los 4 valores de voltaje que nos resultó la simulación. Fíjense aquí el voltaje de la resistencia 2 como coincide perfectamente, el voltaje de la resistencia 1, el voltaje de las 2 bobinas ha coincidido perfectamente. Entonces no nos queda más que guardar el circuito, darle un nombre interesante y nos vemos en la siguiente.